A mí me gustaría que contases un poco, cuando estás en esa universidad de diseño de coches, al principio, ¿qué eso os enseña? O sea, ¿cuáles son las primeras clases? Por ejemplo, si un profesor te enseña diseñar un coche, los primeros pasos, ¿cuáles son? Básicamente hacer círculos. Hacer círculos, líneas, ¿Círculos líneas. perfectos o qué? A ver, lo que hay que controlar siempre, la gente cree que dibujar bien es hacer una raya a la primera. Y es al revés, es prácticamente dibujar casi invisible. Tú, cuando ves un diseñador que está haciendo un boceto, ves que pasa muchas veces por el mismo sitio, porque casi no está tocando, él simplemente está como marcando líneas de construcción. Entonces, lo que te enseñan es a no apretar, a hacer muchas curvas, círculos, elipses, porque el coche, en cuanto empiezas a dibujar, lo primero que haces son las ruedas. Las puedes hacer en perspectiva o rectas. Entonces lo importante es círculos, y cuando ya tienes un control de hacer círculos y líneas, ya puedes empezar a tirar. Y bueno, luego está en el tema de las perspectivas y todo esto. Y entrando un poco en el proceso de creación del diseño del coche, ¿cuáles serían los pasos? O sea, se empieza primero por las ruedas, como has dicho, y luego por dónde se va. ¿Cuál sería un paso a paso para diseñar un coche? Primero hay lo que se dice un briefing. Qué tipo de coche es, qué medidas tiene, etcétera, dónde está el motor, etcétera. Después hay una conceptualización, que puede ser una cosa súper artística, pues nos vamos a inspirar en los tiburones porque son hidrodinámicos y no sé cuánto y tal. O puede ser una cosa súper mega racionalista, que es, tiene que servir para que entre en una calle estrecha y quepa lo máximo posible. Entonces ahí no hay ni inspiración de naturaleza ni nada. A menos que diga, o puede ser una nuez porque es muy dura. O sea, hay o racionalismo o pura imaginación e inspiración. Y una vez que has hecho un brainstorming, etcétera, y tienes el concepto preciso, entonces empiezas a dibujar. Puedes empezar a dibujar el frontal de un coche cogiendo la cara de un león o una hoja o simplemente decir, pues lo que me salga. Y empiezas a dibujar lo que te salga. Y eso lo vas transformando hacia lo que quieres o desde la cara del león lo vas racionalizando un poco. Y bueno, ahí vas básicamente haciendo y definiendo hasta que llegas a lo que realmente te gusta. Pero claro, el problema es cuando yo daba clase, estaban acostumbrados a hacer un morro, un lateral, un culo. Bueno, esto hablando de que yo introduje el tema del diseño de coches, porque no hacían ahí. Y entonces hacían un frontal, un lateral, una parte posterior y otra de otra vista y tal. Y como que ya decían, vale, ¿y ahora qué? Y es como, no, ahora qué no. Tienes que hacer 10 frontales, 10 laterales, tal, para elegir y ir eligiendo y ir rehaciendo y diseñando. Pero aquí como que lo querían como todo muy rápido. ¿Cuánto se puede tardar en diseñar un coche? Pues depende, puede ser un mes o 4. Depende también del proceso hay que hacerlo, por ejemplo, imagínate, ahora somos un centro de diseño, nos viene no sé qué marca y nos dice que a ver, que no funciona así porque las marcas tienen sus propios centros, pero bueno, a veces somos Pininfarina y nos dice SEAT, queremos que nos diseñéis un concepto para el Salón de Ginebra, que es dentro de 5 meses. Entonces, obviamente, hay que empezar mañana. Bocetos, luego de los bocetos las maquetas, de las maquetas a la escala grande la maqueta y de la maqueta grande definir ya y después hacer el prototipo que tú lo ves en el Salón de Ginebra y puede ser falso total, solo es estético, no tiene ni motor, no tiene nada, claro. No, a lo mejor no se puede ni abrir una puerta o solo una, o si no ya es un prototipo real. Has comentado Pininfarina, para que la gente lo entienda, ¿qué es? Sí, para que yo lo entienda. ¿Qué es? Yo lo sé, pero es una historia muy interesante. Pininfarina, Battista Pininfarina era un carrocero, que era el que hacía los Ferrari prácticamente desde el inicio, y que dio lugar después a su hijo, su hijo, Sergio Pininfarina, y lo continuaron los hijos, hicieron básicamente una empresa de diseño. Fueron primero carroceros y después pasaron a ser un centro de diseño, hasta ser una empresa de fabricación de prototipos y hasta fabricación de
de diseño en general, industrial, cocinas, etcétera. Oye, y estás mencionando mucho los centros de diseño. Esto supongo que cuando empezó todo el movimiento automovilístico, estaba mucho más pues expandido, supongo que serían más comunes. ¿Hoy en día siguen habiendo centros así de diseño o cada escudería o cada marca tiene su propio diseño? ¿O cómo funciona eso? Pues mira, antes, desde el principio, Harley Earl fue el creador de un centro de diseño cuando era director de Chrysler. Él estaba como en la parte de color and trim, donde se elegían los colores, etcétera. Pero no había un centro de diseño en sí mismo. Y él introdujo la arcilla, el clay, con lo que se hacían antes figuras tipo Frankenstein o dinosaurios para las películas, y él lo introdujo en los coches para poder diseñar maquetas pequeñas y hacer todas las formas que quisieran. Sí. Y a partir de ahí nació el primer centro de diseño o departamento de diseño. Vale. Mientras en Europa existían los carroceros. Una marca le llevaba un chasis o un tío compraba un Bentley, un chasis con su motor y todo, lo llevaba a un carrocero y salían y hacían las carrocerías. En Italia, en Inglaterra, etcétera, etcétera. En Francia, los más famosos, los italianos, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí, los carroceros empezaron a hacer sus estudios de diseño. Y, bueno, y después las marcas por sí mismas las hacían ellos mismos, hasta que ya prácticamente se han fundido. Por ejemplo, Ferrari ahora tiene su centro de diseño. Vale. Ya no es Pininfarina. El último Pininfarina creo que fue el 599 GTB y el 458. Y a partir de ahí, Ferrari ya diseña sus coches dentro. Claro, lo internalizan todo. Sí. A nivel de, sí. Yo creo que a nivel de negocio también será mucho mejor para ellos. Supongo, sí. Y luego tendrán esa flexibilidad de ir back and forth todo el rato si no les gusta el diseño, que ir otra vez a la agencia de diseño. Sí. Y una cosa, a nivel de tecnología, obviamente las cosas han cambiado mucho y están cambiando mucho. ¿Tú crees que, por ejemplo, para diseñar un coche de conducción autónoma ahora con los Teslas y todo lo que está viendo, cambia la cosa? ¿O como tal el diseño es el mismo? A ver, no, lo de conducción autónoma obviamente tienen que ser más resistentes por si se la hostian. Sí. Eso estaría bien. No, cambiará algo del diseño interior, un poco más amplio, ya no hay cambios de marchas, no sé. Todo el motor está bajo, ahora hay más espacio, el morro puede ser más corto, más aburrido todo.